Seguimos viendo la unidad 5, estequiometría, y ahora vamos a ver los conceptos de fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Qué es la fórmula empírica? La fórmula empírica muestra la mínima relación que existe entre los números enteros de los átomos presentes en un compuesto. Pero esta no es la fórmula real, solo es una fórmula calculada a partir de la relación mínima entre los números enteros de átomos presentes en un compuesto. La fórmula molecular, por otra parte, nos muestra el número de átomos de cada elemento que constituyen un determinado compuesto, y esta proporción de números será la fórmula real. Dos compuestos pueden tener la misma fórmula empírica, pero no la misma fórmula molecular. Es decir, nosotros podemos simplificar la cantidad de átomos que existen en una molécula, en un compuesto, y obtener diferentes fórmulas empíricas o la misma fórmula empírica para diferentes compuestos, pero la fórmula molecular, que es la fórmula real para un compuesto, será única para cada uno de los compuestos, a excepción de los casos de compuestos orgánicos que por isomería pueden tener la misma fórmula molecular, es decir, la misma cantidad de átomos de cada elemento en el mismo compuesto. Vamos a ver qué significa todo esto de fórmula empírica y fórmula molecular. Algo que hay que recordar es que la fórmula empírica no es la fórmula real y la fórmula molecular sí lo es. ¿Cómo podemos calcular estas fórmulas, la empírica y la molecular? Para ello vamos a necesitar del concepto de composición porcentual. Solamente a partir de la composición porcentual nosotros podemos calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular de dicho compuesto. Recordemos cómo se calcula la composición porcentual. Hagamos este ejercicio de práctica. Tenemos este compuesto que tiene 2 átomos de sodio, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Este compuesto vamos a calcularle su masa molar. Recordemos que para calcular la composición porcentual primero debemos de saber la masa molar del compuesto. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que multiplicar cada uno de los elementos, sus números de átomos, por su masa atómica. Entonces, busquen cuáles son las masas atómicas de cada uno de estos elementos en la tabla periódica. Para sodio es de 22.98 gramos, para azufre es de 32.06 gramos, para oxígeno es de 15.99 gramos. Y ahora, cada uno de estos valores de masa atómica de estos elementos, vamos a multiplicarlo por el número de átomos que están presentes en este compuesto. El valor de sodio de 22.98 gramos lo multiplicaríamos por 2 porque hay 2 átomos de sodio en este compuesto, obteniendo así que el total de gramos de sodio presente en el compuesto es de 45.96 gramos. De azufre solo tenemos un solo átomo, por tanto tenemos la cantidad de 32.06 gramos de azufre en este compuesto. Para oxígeno tenemos 4 átomos, por eso hay que multiplicar el valor de la masa atómica por 4, obteniendo que hay 63.96 gramos de oxígeno en este compuesto. Sumamos estos valores o cantidades de masa atómicas totales y obtenemos que el compuesto tiene una masa molecular de 141.98 gramos. Ahora vamos a calcular la composición porcentual de cada uno de estos elementos a partir de las cantidades totales de masa que tiene cada uno de estos elementos en el compuesto, dividido entre la cantidad total de la masa molar del compuesto. Para sodio, dividiríamos 45.96 gramos, que es la cantidad total de sodio que aporta a este compuesto, entre la masa molecular, que es de 141.98 gramos, y ese valor lo multiplicaríamos por 100, obteniendo que para sodio tenemos 32.37%. Para azufre,
Dividiríamos 32.06 gramos entre 141.98 gramos multiplicado por 100 para obtener la composición porcentual de azufre, que es de 22.58%. Para oxígeno, vamos a dividir la cantidad total de los oxígenos que aportan la cantidad de masa, que son 63.96 gramos, entre 141.98 gramos por 100, obteniendo que de oxígeno tenemos 45.05%. Hay que corroborar que nuestras composiciones porcentuales sean correctas. Sumamos estos valores y nos debe dar 100%. Entonces quiere decir que nuestros valores de composición porcentual son correctos. Ahora, vamos a ver ejemplos aplicativos en donde se nos da la cantidad de composición porcentual de ciertos elementos en un compuesto y se nos pide calcular la fórmula empírica y fórmula molecular. Para estos ejercicios es importante tener o construir siempre esta tabla. Siempre vamos a construir esta tabla al momento de resolver ejercicios de fórmula empírica y fórmula molecular. Hay que tener en cuenta que siempre tiene que ir en este orden. Primero, en la primera columna vamos a poner los elementos. En la segunda columna, el porcentaje o la composición porcentual que nos digan. La tercera columna va a servir para convertir ese porcentaje en gramos. En la cuarta columna vamos a poner la masa atómica de esos elementos que la vamos a obtener de la tabla periódica. Luego vamos a convertir esa masa atómica o esos gramos en mol. Vamos a obtener una relación molar y esa relación molar nos va a aportar el valor de átomos mínimos que hay en el compuesto y poder dar o proponer una fórmula empírica y luego calcular una fórmula molecular. ¿Okay? Entonces, veamos cómo sería un ejemplo de ejercicio para calcular fórmula empírica y fórmula molecular. Nos dicen, se descubre un hidrocarburo cuya masa molar es de 42 gramos y contiene 85.7% de carbono y 14.3% de hidrógeno. ¿Cuál es su fórmula empírica? ¿Cuál es su fórmula molecular? Entonces, fijémonos y vayamos llenando los datos de la tabla. Primero la tabla nos indica elemento. ¿Qué elementos nos menciona el problema que forman parte del compuesto que se descubrió? Nos dice que hay carbono y que también hay hidrógeno. Ahora, la tabla nos pide llenar la composición porcentual o el porcentaje de esos elementos que forman parte del compuesto. Nos dice que de carbono tenemos 85.7%. Lo copiamos en la tabla, 85.7% de carbono. Luego de hidrógeno tenemos 14.3%. Siempre hay que corroborar que estos porcentajes o esta composición porcentual nos dé el 100%. Ahora, para calcular los gramos que hay de esos compuestos, de esos elementos, perdón, en el compuesto, respondemos a esta suposición. Si nosotros tuviéramos 100 gramos de ese compuesto, que no sabemos cuál es, ¿cuántos gramos tendríamos de carbono y cuántos gramos tendríamos de hidrógeno? Suponiendo que esos 100 gramos son la cantidad total del compuesto que tenemos, y ese compuesto sería el 100%, ¿cuántos gramos tendríamos de carbono y cuántos gramos tendríamos de hidrógeno? De carbono tendríamos 85.7 gramos, ¿sí? Porque recordemos que el 100% serían esos 100 gramos, y entonces sería el mismo porcentaje de carbono, la misma cantidad de gramos, 85.7 gramos. Y de hidrógeno tendríamos 14.3 gramos. Y convertimos así los porcentajes en gramos. Solamente haciendo la suposición de que si tuviéramos 100 gramos, esa sería la cantidad de masa que nos aportaría el carbono y que nos aportaría el hidrógeno para ese compuesto. Ahora,
¿Cuál es la masa atómica del carbono? Tenemos que sacarla de la tabla periódica y si nos fijamos en la tabla periódica en la parte superior, nos dice que el carbono tiene una masa atómica de 12.01 gramos. Y para hidrógeno sería 1.01 gramos. Ahora, vamos a calcular la cantidad de mol que hay de estos elementos en este compuesto. Para esto hay que dividir los gramos que tenemos entre la masa atómica y eso nos va a dar la cantidad de mol. Entonces realizamos esas operaciones con ayuda de la calculadora, 85.7 gramos entre 12.01 y obtenemos el valor de 7.14 mol. Ahora dividimos 14.3 gramos entre 1.01 gramos y obtenemos el valor de 14.16 mol. Ahora, con estos valores de mol, vamos a calcular la relación molar. Para ello hay que identificar cuál de los elementos tiene el menor valor de mol. Y sería el carbono. Entonces, vamos a dividir el número de mol entre el valor menor de mol que tiene el elemento. Es decir, a 7.14 lo vamos a dividir entre 7.14, que es el valor más chico que obtenemos en la tabla de número de mol. ¿Ok? Y a 14.16 también lo vamos a dividir entre 7.14 porque 7.14 es el valor más pequeño de mol que tenemos en los elementos. Entonces, la relación molar nos va a servir para calcular el valor de átomos. Si dividimos 7.14 entre 7.14, obtenemos el valor de 1. Si dividimos 14.16 entre 7.14, obtenemos 1.98, que eso se redondea a un valor de 2, porque recordemos que tenemos que tener valores enteros de átomos. Y entonces con esto ya obtuvimos la relación que hay de valor de átomos de estos elementos en el compuesto. Y entonces nos dice que el compuesto tiene un átomo de carbono y 2 átomos de hidrógeno. Si tuviéramos que construir la fórmula para este compuesto, con esta relación o este valor de átomos, la fórmula nos quedaría así. Un átomo de carbono con 2 átomos de hidrógeno sería CH2. Y entonces este compuesto o esta fórmula, la primera fórmula que obtuvimos a partir de esta tabla con los valores de átomos, es la fórmula empírica, que es la relación mínima que existe entre los valores de átomos en un compuesto. Pero esta no es la fórmula real. Hay que calcular la fórmula real. Para calcular la fórmula molecular, tenemos que utilizar los valores de la fórmula empírica y calcular la masa molar. Entonces, para carbono, recordemos que su masa atómica es de 12.01 gramos, que lo tenemos aquí en la tabla, y lo vamos a multiplicar por el número de átomos que hay de ese elemento en esta fórmula empírica. Y como solo tenemos un átomo, entonces tendríamos en total 12.01 gramos de carbono en este compuesto. Para hidrógeno, su masa atómica es de 1.01 gramos y lo vamos a multiplicar por 2 porque es el valor de átomos que tiene esta fórmula empírica. Obtenemos que de hidrógenos hay 2.02 gramos y si sumamos estos valores obtenemos la masa molecular de este compuesto que sería de 14.03 gramos. Ahora, el siguiente proceso es dividir la masa molar real entre la masa molar empírica. ¿Cuál es la masa molar real? Esa nos la da el problema y nos dice, se descubre un hidrocarburo cuya masa molar es de 42.00 gramos. Esa es la masa real del compuesto, la masa molar real del compuesto. Y nosotros calculamos la masa molar empírica a partir de la fórmula empírica y nos dio 14.03 gramos.
Entonces, vamos a dividir el valor de 42.00 gramos, que es el valor de la masa molar real, entre la masa molar empírica, que es de 14.03 gramos. Dividimos esto en la calculadora y nos da 2.99, que se puede aproximar a un valor de 3. Este valor de 3, que es un valor entero, es el valor que nos va a servir para multiplicar cada uno de los átomos de la fórmula empírica para obtener la fórmula molecular. Y entonces, en la fórmula empírica yo tengo un carbono, pero si yo lo multiplico por 3, ahora voy a tener 3 carbonos, y si yo multiplico los 2 átomos de hidrógeno, ahora voy a tener 6 átomos de hidrógeno en mi fórmula, y me va a quedar C3H6. Y esta será ahora la fórmula molecular y la fórmula real del compuesto del hidrocarburo que se descubrió en el problema, y así es como nosotros calculamos la fórmula empírica y la fórmula molecular de un compuesto. Vamos a ver otro ejercicio para practicar todo este procedimiento que realizamos. Siempre vamos a utilizar la misma tabla, entonces recuerden construir siempre su tabla al momento de ir resolviendo estos problemas, y recuerden que el orden de los elementos en la tabla es importante para poder obtener el valor de átomos al final. Ahora, en este problema nos dicen, el análisis de un compuesto que contiene plomo y cloro revelan que tiene 59.37% de plomo, ¿ok? Y la masa molar del compuesto es de 349 gramos. ¿Ok? Recordemos que estos 349 gramos nos van a servir hasta el final porque es la masa molar real del compuesto. Y nos preguntan cuál es la fórmula empírica y cuál es la fórmula molecular. Bien, vamos a ir llenando la tabla poco a poco en orden. ¿Qué elementos nos dice que contiene este compuesto? Plomo y cloro. Entonces llenamos estos datos. Tenemos el elemento plomo y el elemento cloro. Ahora tenemos que llenar la composición porcentual o el porcentaje que ocupan estos elementos en el compuesto. Y el problema nos dice que de plomo hay 59.37%, pero no nos dice cuánto hay de cloro. Si esta suma nos tiene que dar 100%, ¿qué tendríamos que hacer para calcular el porcentaje de cloro? Le restaríamos a 100 el valor del porcentaje de plomo para obtener el porcentaje de cloro. O, dicho de otra forma, si de plomo tengo 59.37%, ¿cuánto me falta para llegar a ese 100%? La respuesta sería 40.63% de cloro. Si sumamos 59.37 y 40.63, nos da el valor de 100. Ahora vamos a convertir este porcentaje en gramos. Si hacemos la suposición de nuevo, si tuviéramos 100 gramos de este compuesto, ¿cuántos gramos de cada elemento tendríamos de plomo o de cloro en este compuesto? Y entonces serían los mismos que el porcentaje, porque recordemos que esos 100 gramos serían el 100%, y entonces tendríamos 59.37 gramos de plomo y 40.63 gramos de cloro. Ahora, la masa atómica de los elementos, recuerden que este dato lo tenemos que obtener de la tabla periódica. Entonces buscamos en la tabla periódica los valores de masa atómica de plomo y de cloro y obtenemos que de plomo es de 207.19 gramos y de cloro es de 35.45 gramos. Ahora, para obtener mol, tenemos que dividir la cantidad de gramos entre la masa atómica y eso nos va a dar el número o la cantidad de mol que hay de cada elemento en este compuesto. Entonces, hacemos esta división y obtenemos 59.37 gramos entre 207.19 gramos va a ser igual a
0.28, 40.63 gramos entre 35.45 gramos nos da 1.15. Y esos son los valores de mol de cada uno de los elementos en este compuesto. Identifiquemos cuál de los dos es el valor menor. 0.28. Entonces, cada uno de estos valores los vamos a dividir entre 0.28 para obtener la relación molar. El primero nos quedaría 0.28 entre 0.28, porque dividimos este valor entre el menor, que resultó ser el mismo, entonces 0.28 entre 0.28. A 1.15 lo vamos a dividir también entre 0.28 porque es el valor menor de los valores de mol que obtuvimos en la tabla. Entonces resolvemos esta relación molar para conocer el valor de átomos y obtenemos que 0.28 entre 0.28 es igual a 1 y 1.15 entre 0.28 nos da 4.01, que si lo redondeamos sería 4. Y con esto obtenemos que de estos elementos en el compuesto existe una relación mínima de un átomo de plomo por cada 4 átomos de cloro. Y si construyéramos la fórmula empírica de este compuesto, pondríamos un átomo de plomo y 4 átomos de cloro. Este compuesto sería cloruro de plomo, ¿sí? Y tenemos esta fórmula. Para las fórmulas siempre se escribe en el orden en el que aparecen en el problema y en el orden en el que escribimos los elementos en la tabla, por eso hay que ser muy organizados al resolver estos ejercicios. Y esta fórmula sería la fórmula empírica. Ahora hay que calcular la fórmula molecular. Para el procedimiento de fórmula molecular, recordemos que hay que calcular la masa molar o la masa molecular empírica de esta fórmula empírica. Y entonces, para plomo, multiplicaríamos la masa atómica, que es 207.19, por 1, porque es la cantidad de átomos que hay de plomo en el compuesto, y nos daría que hay 207.19 gramos de plomo en ese compuesto. Para cloro, multiplicaríamos 35.45 gramos por 4, y eso nos da el valor de 141.8 gramos, que es la cantidad total de masa que aportan los 4 cloros a este compuesto. Sumamos las masas atómicas y obtenemos la masa molar o la masa molecular empírica, que es de 348.99 gramos. Y ahora recuerden que realizamos esta división. Primero vamos a dividir la masa molar real del compuesto, que el problema nos dice cuál es. Recuerden, masa molar del compuesto es de 349 gramos. Y lo vamos a dividir entre la masa molar empírica, que son los 348.99 gramos. Y entonces hacemos esta división por la calculadora y obtenemos el valor de 1. ¿Qué significa este valor de 1? Que por 1 vamos a multiplicar cada uno de los átomos de la fórmula empírica para obtener la fórmula molecular. Y si nos fijamos, 1 por 1 en los átomos de plomo nos daría 1, y 1 por 4 en los átomos de cloro nos daría 4. Y entonces aquí la fórmula molecular sería idéntica o sería la misma que para la fórmula empírica. Esto puede pasar también en los ejercicios, que la fórmula empírica sea la misma que la fórmula molecular, pero no siempre ocurre esto. Por eso hay que hacer el cálculo de la división entre la masa molar real, entre la masa molar empírica, para saber por cuánto tendríamos que multiplicar cada uno de los átomos de la fórmula empírica para obtener la fórmula molecular. Muy bien. Si tienen alguna duda de esto, pues les recomiendo volver a ver el video